Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad académica que corresponde a las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana. Pues hoy nos deleita la mañana esta actividad donde van a participar grandes profesionales, expertos en distintas áreas del teatro, también de la literatura teatral. Y pues creo que lo más importante del trabajo que vamos a ver a continuación es cómo hacer una relación de ese trabajo que hemos realizado en el pasado como gente de teatro, también que se conectó muchísimo de forma muy profunda con la danza, con las actividades y el trabajo escénico que hacemos actualmente. Y por eso me gustaría tomar como punto de partida una cita que dice: toda historia recién investigada está abierta a nuevos y emocionantes descubrimientos, a cambios, rectificaciones y ampliaciones. Y sería muy interesante verla enriquecida por el trabajo de nuevos investigadores. Entonces, vamos a hablar del pasado de una manera mucho más viva, no solamente para hacer un registro, un recuento de la historia que hemos pasado teatralmente, sino para saber cuál es nuestro presente, por qué nuestro presente teatral es de determinada manera y sobre todo para poder encontrar cuáles son las condiciones que tenemos actualmente para el trabajo del teatro que haremos en el futuro, ¿verdad? Siempre es importante, perdón, entender nuestro pasado para reconocer cuáles son las rutas de aprendizaje del futuro. Y entonces en este panel llamado Teatralidades Virreinales, vamos a tener la presencia de tres grandes, importantes profesionales con quien ya hemos tenido el gusto de compartir también anteriormente en actividades académicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer panelista es el doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri, que es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Perpignan, Francia. Ha impartido cursos sobre historia del teatro, literatura hispanoamericana e historia del arte. Ha participado en diversos espectáculos de teatro profesional y universitario. También ha publicado textos de creación, dramaturgia, cuento y poesía. Es socio de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, AMIT, de la que ha sido presidente 2009-2012. Fungió como coordinador de la especialización en literatura mexicana del siglo XX de la unidad de Azcapotzalco de la UAM, 2012-2017. Sus publicaciones más recientes son Cuatro horas de revista para el teatro de ahora, 1932-2008. Teatro y vida novohispana, 2011. Y Un torbellino de miradas a la glándula tiroides, 2015. En coautoría con Carlos Valverde Rodríguez y publicado por la UNAM. Entonces, vamos a escuchar la ponencia del doctor que se titula De coliseos, plazas y cómicos de lengua en la Nueva España. Le damos entonces el espacio, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Adelante, doctor. Hola, antes de compartir pantalla, bueno, me presento, ¿no? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les informo, por ahí de pronto verán algunos rostros. Son medio feos porque son estudiantes de teatro. Acá de este lado pueden encontrar también a mis estudiantes.
Así es que estoy compartiendo mi conferencia con mis estudiantes, lo cual me da muchísimo gusto, porque yo creo que hay que compartir, establecer vínculos académicos lo más fuertes y sensibles posibles. Dicho lo cual, bueno, inicio entonces mi presentación para comenzar. Aquí está. Listo. Uy, está atorada. Ahí está. Bien. La idea es hablar un poco de esta relación que hay en el mundo, digamos, que pertenece al teatro de los siglos de oro, y que al cual la historia que tenemos en común se vincula profundamente. He preferido particularmente hacer un panorama general de las formas teatrales, pero sobre todo desde la perspectiva escénica y no de su literatura dramática, porque a veces se nos olvida que la literatura dramática se debe a un espacio. Y por otra parte, también es cierto que las tipologías de los espacios escénicos está profundamente relacionada con la pluralidad de las formas de literatura dramática que se hicieron durante todos estos siglos. Y buena parte de todas estas experiencias han prevalecido en nuestros países, sobre todo en el ámbito popular, lo cual me parece que es muy interesante, ¿no? Aquí vemos la primera de las expresiones. Este es el teatro de la Casa de Comedias de Almagro, en España, que es uno de los pocos espacios corrales que perviven vivos, pues un poco como el teatro El Globo en Inglaterra, en donde el teatro isabelino tuvo su auge, particularmente con Shakespeare. Este tipo de escenarios propios de la vida teatral de los siglos de oro, eh, era, como su nombre lo indica, eran corrales que se adaptaban después a espacios escénicos. Esto es muy interesante porque en España eh, la mayor parte de las grandes representaciones se daban en estos corrales. Ahí se representaban las obras de Lope de Vega, Juan de Alarcón, incluso buena parte de las obras de Calderón de la Barca. Eh, pero curiosamente en la Nueva España, y eso ocurrió seguramente en otros lugares, existían otras dos tipologías, que son las casas de comedia, que eran, digamos, espacios más reducidos, y sobre todo la tipología del coliseo. Vean ustedes cómo era el corral de comedias, cómo obviamente era un espacio de convivencia social sensacional, pues, ¿no? Porque todo el mundo estaba de pie, todo el mundo hablaba, no era, la convención teatral no era como nosotros la conocemos ahora. Para empezar, no había luz eléctrica, ¿no? Y requerían trabajar a la intemperie también, ¿no? Para recibir la luz del sol, aunque había un telón, bueno, no un telón, una especie de plafón, ¿no? Que cubría para atemperar un poco la luz del sol sobre los espectadores, pero vean cómo el escenario se cubre de artilugios teatrales como telones. El uso de los balcones, de la misma arquitectura del edificio, servía para generar la ilusión teatral. Piensen ustedes en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, en El Caballero de Olmedo, o en fin, en La vida de sueño de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan de Alarcón. Vean ustedes esto que es fascinante, ¿no? Que el teatro, el Corral de Comedias de Almagro sigue teniendo una vida propia, justamente dedicada a mantener viva la memoria del teatro clásico. Observen ustedes el uso del vestuario de época. Algo que llama mucho la atención es que las dimensiones del foro es muy pequeño, no es un foro muy grande, porque en realidad era un teatro de recitación. Lo interesante es cómo los ejecutantes tenían un sistema de actoralidad basado justamente en la recitación de versos, ¿no? La primera dama que en la vida yo vi, por mi vida que llegué aquí, mirad, es divina esta mujer, ¿no? Entonces todo era recitado.
Y ahí se iba configurando una forma de teatralidad que ya para nosotros nos es un poco ajena. Vean las compañías teatrales, se ganaba bastante bien, se vivía muy bien siendo integrantes de una compañía que trabajaba en un coliseo o en un corral de comedias, porque obviamente tenían, pero no todo el teatro que se hacía en el siglo de oro era el de los corrales y de los coliseos. Había un teatro popular, había un teatro cortesano, palaciego, había un teatro religioso, profano, había un teatro erudito en las universidades. Lo mismo se hacía en la iglesia, en el atrio, al interior de la corte, en los corrales, como lo habíamos mencionado. ¿Sí? Vean aquí muy claramente, ¿no? Cómo se ve nuevamente en otro corral, ¿no? Estas ilustraciones que claro son un poco dadas a la imaginación del ilustrador, pero son muy cercanas a esa realidad. Pero estaban también las compañías de farándula, de ahí viene el nombre de que la gente que se dedica a la farándula. La farándula, la farándula era una compañía de teatro ambulante, que no es lo mismo que los cómicos del Evo. Las compañías esas eran las de farándula, que llevaban sus carros y representaban en sus propios carros, ya no en un espacio fijo. Esas son las compañías de farándula. Y luego vienen, fíjense estas cosas, el bululú y la garnacha, es que había una variedad de formas teatrales y los poetas dramáticos justamente escribían para ello. El bululú eran especies de monólogos en donde un solo actor representaba a los distintos personajes. Pues cuando no podía entrar a alguna compañía, pues entonces escenificaba él mismo a los otros personajes. Y las compañías de garnacha eran los que pues montaban su tablado en las públicas y representaban, tratando de imitar a las grandes compañías de los corrales y coliseos. ¿Sí? La bojiganga ya era algo más interesante en cuanto a que establecía también la bojiganga elementos que ahora podríamos llamar como circenses. Ñaque, que son, aquí es un par de músicos ambulantes que también son triones, que van de pueblo en pueblo, de plaza en plaza. Y aquí están los famosos cómicos de legua, que curiosamente la idea de cómicos de legua es que normalmente eran titiriteros, maromeros, o que se dedicaban a hacer ñaque o a hacer burulús, pero que por su condición social, muchos de ellos eran expresidiarios, por ejemplo, o no tenían, digamos, tenían algunos, como no tenían limpia su honor, pues, ¿no? Ante la justicia, y entonces se les prohibía presentarse a, a menos de una legua de distancia de donde estaba un corral o un coliseo. Y sí, evidentemente, como las otras compañías que hemos visto, recorrían los caminos, las leguas, ¿no? Por eso se les llama cómicos de legua. En México, en la Nueva España, hacia el siglo XVIII, un cómico de legua llamado Macedonio Espinosa, fue tomado, hecho prisionero, investigado no por la Inquisición, sino por la Real Audiencia, porque llevaba una vida muy licenciosa. Y entonces le decomisaron sus obras de teatro para que ya no siguiera haciéndolo y para ver qué era lo que representaba. Gracias a eso, algo que no tiene nada que ver con el teatro, podemos saber mucho de cómo era este teatro de cómicos de legua, porque están las obras, ¿no? El entremés de Sancajo y Chinela, el entremés de las cortesías, de las albóndigas, algunos son de alguna manera hasta procaces, ¿no? Aparece, por ejemplo, en el, una, el, el personaje de mente, que es decir, es un homosexual, una loca desmecatada, y aparece justamente en uno de estos entremeses, ¿no?
Desde luego, pues claro que lo perseguían porque hacía un teatro que no respetaba el orden moral. Y luego además, como decíamos, la iglesia pues obviamente financiaba mucho el teatro. Los cabildos eclesiásticos de las ciudades patrocinaba sobre todo las representaciones teatrales en el Corpus Christi. El jueves de Corpus en junio, pues era junto con la Natividad y desde luego la Pasión y Resurrección, la gran fiesta de la cristiandad, la fiesta de la Sagrada Eucaristía. Y entonces se hacían, claro, procesiones por las ciudades y en carros, como se ve aquí, se representaban los famosos autos sacramentales, como los de Calderón de la Barca, Juan Inés de la Cruz o Lope de Vega, todos los grandes poetas dramáticos escribían autos sacramentales porque recibían bastante dinero de estos. Y estas obras se representaban así, en la calle, a las puertas de las iglesias o en los atrios o en las plazas mayores. Esto debió haber ocurrido lo mismo en la Ciudad de México, como en Guatemala, como en Lima o en Cusco, en el Perú, más que en Lima, en Cusco. Es algo bastante común porque ocurría en todo el mundo hispánico. Y es muy interesante. Lo que hay que buscar es esas variantes y diferencias en la vida teatral de nuestros pueblos, porque todos seguimos una misma tipología. Pero, como decía Octavio Paz, la Nueva España no quiso ser otra, solo quiso poner el acento en la diferencia. Y sí, evidentemente podemos encontrar, sobre todo como lo vemos en las obras teatrales de Sor Juana Inés de la Cruz, que aparentemente es una imitadora de Calderón de la Barca, pero en realidad está haciendo un acento novohispano. Podemos encontrar incluso una cantidad muy interesante de documentos sobre las procesiones del Corpus. Aquí vemos justamente un documento en donde no se lo voy a leer, si alguien sabe de paleografía, ahí lo tienen. Es de un documento en la ciudad de Querétaro en 1689, en donde se habla precisamente sobre las disposiciones para la procesión del Corpus. Nosotros tenemos particularmente los autos sacramentales de Sor Juana, que son realmente extraordinarios, ¿no? El cetro de José, el divino Narciso y el mártir del sacramento San Hermenegildo. Todo mundo más o menos conoce el divino Narciso por las referencias al mundo mesoamericano. Da una idea muy interesante de construir la imagen de Narciso como una proyección de Jesucristo, que ve reflejado su rostro en el espejo del río, del estanque, pero ese espejo del río y del estanque es la América hispánica. Claro, suena muy extraño que se viera reflejado en el mundo indígena, pero esa es la idea de Sor Juana, y eso lo presenta justamente en el Divino Narciso. Y aquí entramos en una de las cosas que evidentemente tienen más cercanía entre nosotros, entre México y Guatemala, que es el teatro de evangelización. Las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos, dominicos y agustinos, todos los franciscanos, en el siglo XVI empiezan su obra de evangelización, y no me voy a detener a hablar de la evangelización porque es una cosa extremadamente amplia y compleja, pero construyen conventos que no son fortalezas, aunque tienen una cierta forma militar, no son fortalezas militares, sino son fortalezas de Dios, fortalezas del conocimiento, un espacio donde los indígenas colonizados encuentran en estos espacios conventuales un espacio para desarrollar su propia sensibilidad creativa. Y los misioneros encuentran la posibilidad de utilizar el teatro de origen medieval, pero en lenguas indígenas, para evangelizar a los cientos de miles de grupos indígenas en Nueva España y en toda la América hispánica, especialmente México, Guatemala, el Perú, Bolivia, el Paraguay, y en todos ellos tenemos referencias de este teatro de evangelización.
Y es muy interesante lo que ellos hacen. El profesor Oscar Armando García es un experto en estas cosas, pero me parece muy interesante. Vean este catecismo escrito por Fray Pedro de Gante en el siglo XVI. Lo que hace es que nos representa el Padre Nuestro, pero siguiendo la escritura de la forma de escritura mesoamericana, mexica particularmente. Entonces, no está el alfabeto como lo conocemos, no están las palabras, ¿no? Sino que están todo los iconos, los signos visuales que nos reflejan precisamente los conceptos, ¿no? Que es una mezcla entre el latín, el náhuatl y el español, pero hecho a través de la imagen del códice. Esta misma idea es la que nos da el teatro de evangelización. Un teatro de corte medieval, ideológicamente católico, pero hecho con la sensibilidad, con la percepción del mundo indígena, y además representado en lenguas originarias. Y como les decía, el teatro de evangelización permanece en nuestros días, ¿no? Las representaciones de la pasión están presentes en todas partes, ¿no? Cada vez hay más, es impresionante, ¿no? Y esto que les digo, vean cómo del códice pasamos a la representación teatral e incluso se genera una arquitectura propia, que es lo que se conoce como arte tequí, en donde los grupos indígenas aportaban su sensibilidad y su mano de obra para la elaboración de códices o también para la construcción de edificaciones en donde se realizaba la evangelización, o donde se realizaban ya el culto católico y desde luego la representación teatrales. Está el caso de la particularmente importante de las capillas abiertas, como lo vemos en este punto, en donde antes de que terminaran de construirse los conventos y las grandes iglesias del siglo XVI, piensen que un convento de esta naturaleza, una de estas grandes iglesias que además recuperan el espíritu gótico, no se construyeron en un año. Entonces, en lo que terminaba de construirse la gran edificación, construían como de manera provisional unas llamadas capillas abiertas que servían para el culto, servían para los sacramentos y servían también para las representaciones teatrales. Aquí vemos dos ejemplos, capilla abierta, perdón, abierta, de la Virgen de la Asunción en Tlaxcala, que es un espacio bellísimo, ¿no? Tiene además toda la tipología de un espacio teatral. Oscar Armando ha hecho un estudio muy acucioso, ¿no? Precisamente sobre cómo era el sistema de representación teatral en esta capilla. Y el famoso atrio del convento de San Antonio de Padua en Izamal, que es monumental. Claro, me podrían decir, pero ¿cómo se puede representar teatro en esa cosa tan inmensa? Pues a través de distintos tablados, lo que en la tipología medieval se llamaban las mansiones, y se hacía un teatro obviamente de masas, ¿no? Con un número considerable de ejecutantes teatrales para una población que acudía al teatro en masa de manera sorprendente, ¿no? Y aquí tenemos este aspecto muy interesante, ¿no? El drama de evangelización y las danzas drama que empiezan a incorporarse precisamente a la evangelización, que eso es lo que nos une y desde quizás lo que más ha permanecido, ¿no? La primera obra que se representa es el juicio final de Fray Andrés de Olmos, en donde presenta a los indígenas recién evangelizados los peligros de renunciar a la fe católica, porque los castigos del infierno eran aterradores. Y eso es una de las obras con mayor fuerza teatral que he visto yo en mi vida, ¿no? El auto de nuestros primeros padres, el auto de la conquista de Jerusalén, el sacrificio de Isaac. Como ven, muchas de estas obras tienen, claro, una base bíblica, ¿no? Y están las danzas drama, en donde que estas vienen directamente con los soldados de Cortés, que ya ellos en sus propias comunidades, hay que recordar que eran campesinos, que eran gente del pueblo, la gente que venía con Cortés, pues bailaban esas mismas danzas drama,
donde son danzas dialogadas, danzas de moros y cristianos, danzas del Señor Santiago, y aquí se configuran nuevas danzas, como son las famosas danzas de conquista, las danzas de Moctezuma, de los mapachines, etcétera. Pero justamente más adelante van a hablar sobre esto. Aquí tenemos una imagen del famoso colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, que ahora se le llama Santiago Tlatelolco, que es en donde los indígenas recién evangelizados recibían instrucciones para el desarrollo de sus habilidades, no solamente intelectuales, sino también artísticas. Y está la otra cuestión de la fiesta novohispana. Y la pasión por la fiesta pueblos, digo novohispana, pero ya vimos que Guatemala está lleno de fiestas también, no son tan comunes, ¿no? Tan cercanas, ¿no? En la Ciudad de México, pues todo siempre fue fiesta. Los testimonios que tenemos son que era una ciudad proclive a la fiesta, para cualquier cosa, no solamente desde el punto de vista religioso, como San Hipólito, el Corpus Christi, la Asunción, la Natividad, la Pasión y la Resurrección, sino también para fiestas y conmemoraciones del Cabildo de la muy noble e insigne Ciudad de México, ¿no? Y aquí esta imagen que vemos de una fiesta es de un yombo que se conserva afortunadamente. Y le toca a la Ciudad de México, ya hacia 1725, ser la primera en construir un coliseo de comedia. El Coliseo de Comedias originalmente estaba en el patio, como aquí se señala en la flecha. Hola, se cortó la comunicación, no sé si porque ya me pasé de tiempo Sí, sí, perdón, doctor. o fue la censura. No hay censura, no hay censura, doctor. Sí, creo que en este momento ya pasamos los 20 minutos de intervención, Ajá. pero lo que sí vamos a hacer, doctor, es que después, ya cuando todos hayan hecho sus presentaciones, pues tendremos también un momento de conclusiones y de poder cerrar la presentación que cada uno trabajó. Muchísimas Bueno, gracias, doctor. espero no haber no estado muy a la carrera, pero entonces ya estaba por concluir, ¿eh? Así es que muchísimas gracias y perdón por No, irme sobre no. el tiempo. Yo sé que la información que hay sobre estas épocas y también el conocimiento que ustedes manejan de ella, pues daría para que pudiéramos estar toda la mañana conversando al respecto. Y me parece que es sumamente, no solamente importante conversarlo, sino que es también necesario conversar de estos temas en esta época. Y me parecía también muy interesante, doctor, cuando hablamos también de la relación que tiene tan cercana con la danza, ¿verdad? El teatro en este momento y cómo la danza rescata no solamente la tradición estética, sino que discursiva de nuestros pueblos y a partir de ese sincretismo logra conservar lo que nosotros fuimos esencialmente, pero también logra rescatar esas nuevas estéticas europeas, españolas que vienen a nuestras regiones. Seguramente que cuando conversemos en el momento de las conclusiones, habrá, y en las preguntas también, habrá mucha más información que, que apuntalar en este detalle de la danza y del teatro también, porque creo que es bien importante conectarlas, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Sí. Bueno, me, Gracias. des- me salgo con mi imagen y mi voz. Muchas gracias. Bueno, a continuación también tendremos la intervención de otro gran profesional en el teatro y vamos a escuchar la ponencia del doctor Óscar Armando García Gutiérrez, que es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1984, profesor tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1984, fue profesor de asignatura de la Escuela Nacional Arte Teatral del INBA 1988-2002 y de la Universidad Iberoamericana 1997-2001. Es profesor invitado del Institut de Teatre de Barcelona y de la Universidad de Perpignan, Francia. En cuanto a las artes dramáticas, se ha desempeñado como actor, director y musicalizador desde 1976. Es director fundador del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán del ICY 2002-2004. La ponencia que nos trae el doctor Armando se titula Una danza de la conquista guatemalteca. Muchísimas gracias, bienvenido. Lo dejo en su tiempo de presentación, doctor. Muchas gracias, maestra Emi. Pues con el gran gusto de regresar a las audiencias de Guatemala y pues directamente me voy al tema que propuse, que es una danza de la conquista guatemalteca. Yo justamente cuando se nos hizo esta invitación recordé que en 1996 escribí un artículo sobre sobre más bien una comparación de la que voy a hablar posteriormente entre el baile de la conquista de Quetzaltenango y una pastorela mexicana. Entonces, pues verdaderamente me hizo remover todos mis recuerdos y todos mis archivos, pues para ver qué había yo escrito en ese entonces y qué es lo que pienso ahora y van a ver las sorpresas que se lleva uno. La obra, curiosamente, no la voy a citar en la presentación de PowerPoint, pero sí está en este curioso libro que se llama La Mentalidad Maya. Es una compilación que hizo el profesor valenciano José Vila Selma en el 81 sobre textos de origen maya y de la región maya y corresponde a todo el área de México y de Guatemala. Entonces él integra el texto de El baile de la conquista. Habrá esta diferencia entre la danza y el baile y ya veremos por qué. Entonces paso a compartir mi presentación para darle guía a la charla, porque realmente pues es una charla, es un tema que nos puede llevar un seminario entero de un año o un semestre. eh, eh, Porque sí que vale la pena retomar esto. Bueno, em, este baile de la conquista es un texto que ha llamado muchísimo la atención durante el siglo XX por varios estudiosos y prácticamente lo que voy a hacer es primero poner en contexto esta obra, esta fiesta que además seguramente los que me están escuchando la tienen más que presente y envidiablemente ustedes la han de haber ya visto, han de haber visto esta festividad en varios lugares en Guatemala y sustancialmente en Quetzaltenango, pero yo les quiero hablar justamente de cómo se ha recibido este texto recopilado sobre la danza de la conquista. Y ya un poco Alejandro pues nos hizo esta referencia de pues que es parte de la gran tradición de danzas que van a quedar, que van a quedar durante el tiempo hasta la fecha como una muy fuerte herencia de este proceso mismo de conquista y aculturación del siglo XVI. Pues tan solo anoto los datos más pertinentes de conquistas y expediciones para comprender la temática de esta obra. Recordemos pues que la conquista de Tenochtitlan se da en 1521, los procesos ya de exploración y conquista de los territorios guatemaltecos se darán alrededor del 1525 y los procesos de evangelización
En la zona de la capitanía de guatemalteca serán más o menos hacia el 1533, primero por frailes franciscanos y ya después con mayor fuerza los frailes dominicos. Estas danzas tienen, diría yo, y bueno, no hay problema para distinguirlo, las danzas de conquista tienen dos muy fuertes herencias. Los antecedentes medievales, que son juegos bélicos que se van a dar en Europa durante toda la época medieval, pero en especial la tradición de moros y cristianos levantinos, eh, tradición que sigue hasta la fecha también presentándose, pero es muy particular que efectivamente los soldados de las tropas españolas que vienen al proceso de conquista, pues tienen esta información. Y yo ahí quiero nada más destacar, pues que esto de los juegos bélicos es parte de la vida cotidiana de la milicia. Mientras no están en batalla, mientras no están en guerra, todas las milicias, y de eso tenemos referencias hasta de los romanos, tienen un momento de juego, un momento de diversión, pero que sigue siendo parte de su entrenamiento militar, en donde pues vamos a encontrar este tipo de representaciones o este tipo de, de de formatos en donde se sigue entrenando la confrontación entre una tropa y otra, ¿no? Bueno, pues también antecedentes mesoamericanos, pues vamos a encontrar muchísimas referencias en Sahagún, en varios cronistas de danzas bélicas propiciatorias. Entonces no es nada extraño que pues para las primeras décadas de presencia hispana en Mesoamérica, pues se van a desarrollar fiestas como la conquista de Rodas en México Tenochtitlan o la conquista de Jerusalén en Tlaxcala en 1538, las dos fiestas, em, que pues van a evidenciar justamente esto que les acabo de mencionar. Sobre todo la conquista de Rodas, que va a ser representada por la tropa de Cortés, principalmente. Esto no va a ser representado por los indígenas, sino va a ser una gran fiesta organizada y desarrollada por la tropa de Cortés. Y en contraparte, la conquista de Jerusalén va a ser interpretada por los tlaxcaltecas, por los indígenas tlaxcaltecas en náhuatl. O sea, ahí sí debemos empezar a diferenciar qué fiestas traen o qué fiestas organizan los españoles y qué fiestas ya están organizadas por los frailes, ahí sí, en lengua indígena y desarrollada por los propios indígenas. Entonces aquí ya tenemos dos grandes antecedentes en donde ya comienzan a perfilarse estas tradiciones medievales de eventos bélicos o de un formato bélico. Yo les recomiendo mucho la lectura, por ejemplo, de la conquista de Jerusalén, donde hay esta presencia de batallones, ¿no? Batallones de la Nueva España, del Imperio Español, de los musulmanes, etcétera, etcétera. Todo es con este formato bélico, ¿no? Es una gran batalla, finalmente. Eh, Pasamos entonces a esta baile de la conquista de Quetzaltenango. Eh, Se tiene, digamos, los primeros estudios van a estar muy convencidos de que esta obra se escribe o se genera en 1542 aproximadamente y se plantea que fue presentada ante el obispo marroquí en la ciudad de la Antigua, eh, y ahí alguien hace la recopilación de este diálogo. Y bueno, quien se asume como quien retoma esto es el Fray Jerónimo Román en 1575. O sea, en el 75 se hace esta referencia. Sin embargo, sospechosamente, y ahorita van a ver por qué digo lo de la sospechosamente,
pues hay versiones documentales del diálogo hasta 1872, 1934, 1937 y 1955. Es decir, fines del 19 y durante el 20 van a aparecer versiones que es, digo, podría ser muy natural, pues, porque siempre hay documentos que se resguardan, están perdidos en las bibliotecas, etcétera. Pero bueno, eso es un poco la cronología de cómo se fue rescatando este texto y ya se va a empezar a estudiar. Por cierto, aquí hay una foto que rescaté de parte de este baile de la conquista de Quetzaltenango. Bueno, seguiré después con esta cuestión de qué le pasa a este texto. El diálogo, ¿no? Como pongo en la imagen, pues se refiere a la conquista efectuada por Pedro de Alvarado en la región de Quetzaltenango y cómo los habitantes de la región, bajo el liderazgo del rey Quiché, el rey Tecunumán, los príncipes y las malinches, se opusieron a la llegada de los españoles. Finalmente, la derrota militar se traduce en la conversión religiosa de los indígenas y la aceptación de la nueva cultura. Entonces, pues esto hay que tomarlo en cuenta porque pues eso sí sorprende muchísimo de esta obra que pues está además muy bien diseñada. Cuando uno lee este texto sin haber visto la festividad, pues uno se puede imaginar estas dos tropas que están participando, que están bailando, que detienen su paso para establecer el diálogo que van a hacer entre un grupo y otro grupo. Entonces está el grupo de los españoles y está el grupo de los guatemaltecos. Yo me inclino, siempre lo he dicho, cuando esta obra la leo todas las veces que puedo en mi curso teatro, de teatro virreinal, pues siempre discutimos que hay algo muy especial en esta obra donde en realidad no es una obra derrotista, no es una obra que victimice la conquista, sino que es una especie de celebración de que ya cayó Tenochtitlan. ¿Sí? O sea, es una visión desde Guatemala, ¿no? De decir, "Oh, pues, bueno, finalmente los que cayeron fueron los de Tenochtitlan y nosotros, por nuestra parte, vamos a asumir la religiosidad y la cultura hispana, un poco en festejo de esa derrota que sufrieron los mexicas. Ojo, porque entonces también vemos una visión no del vencido, sino de alguien que ha sufrido el maltrato de los mexicas, ¿no? Pero bueno, eso también les digo, sería cuestión para otra charla. Em, los estudios que hay sobre esta obra eh, son los siguientes. Digamos, el pionero será el de Bárbara Bod, que escribe en una publicación de la Universidad de Tulane, The Dance of the Conquest of Guatemala, en 1961. Bárbara Bott es una antropóloga, es una gran antropóloga que va a rescatar, ella va a hacer un rescate del texto que les había comentado del siglo XIX. Y claro, toma en consideración las otras versiones que pueda haber. Y ella es la primera que pone en duda si este texto efectivamente proviene del siglo XVI. Sin embargo, dice, bueno, aunque no sea el texto del siglo XVI, pues seguramente hubo un enlace de tradicional oral de la danza y que pudo haber permanecido durante el siglo XVII y el siglo XVIII. A la vez, Matilde Montoya, es la gran especialista en su momento, hace un trabajo editado justamente en Guatemala que se llama Estudios sobre el baile de la conquista en 1970. Ella confirma muchos de los datos que establece Bárbara Bod y da a conocer el texto completo del baile de la conquista, del cual es el que se retoma en el libro que les mostré hace un momento. Pues yo por mi parte, en el 95,
en una publicación del Instituto Nacional de Bellas Artes, en una revista, fue que hablé de esto que les mencioné al principio, el baile de la conquista y la pastorela de los siete vicios, donde pues el autor, pues de una manera un tanto cuanto ingenua o intuitiva, dijo que pues bueno, más bien, sí encontré párrafos enteros muy parecidos entre parlamentos de personajes del baile de la conquista, ¿no? Imagínense la temática del baile de la conquista, y en una pastorela de Zacatecas del siglo XIX. Entonces yo dije, ah, bueno, pues a lo mejor, pues los frailes dominicos por ahí tenían guardado el texto y entonces algún fraile dominico que estuvo en Guatemala, se fue hasta Zacatecas, imagínense ustedes. Pero bueno, pues son hipótesis que uno lanza. Eh, y finalmente un artículo muy interesante, muy bien documentado de parte de Beatriz Aracil Barón, que se llama La danza de la conquista en México, recreación o reelaboración de la historia, que se editó en Perpiñán en el 99. Beatriz, efectivamente se hace también otra pregunta. Dice, qué curioso que se esté hablando sobre el baile de la conquista como un texto em, eh, en donde que supuestamente escribió un fraile o que redactó un fraile, porque sería un texto muy especial, porque está escrito en español. Entonces sería el primer caso de un teatro religioso en el siglo XVI escrito en español cuando casi todos los textos están escritos en lengua indígena. Al hacerse esa pregunta, entonces retoma la hipótesis de Barbara Bolt y dice, es muy probable que este texto sea muy posterior y que haya sido escrito con otros propósitos. Ahí deja ella esa pregunta, esa duda. Y claro, además el texto aparte justamente retoma el sentido que pudo haber tenido este baile. Y además, algo muy importante para que se conecte con mi título de la ponencia, una danza de conquista guatemalteca quiere decir que efectivamente hay otras danzas de la conquista eh, o sea, que hay que tomar en cuenta y justamente hay en el siglo XVII, siglo XVIII, hay otras danzas de la conquista, pero que no tienen nada que ver con la propuesta de que sea una representación estrictamente indígena o religiosa o escrita por un religioso. Y finalmente yo les recomiendo muchísimo este artículo pues es muy reciente, 2023, que salió en el Anuario de Estudios Americanos de Víctor Castillo y Margarita Kosisch-Bielman, que se llama El baile de la conquista de Quetzaltenango, un drama del regionalismo histórico guatemalteco del siglo XIX. Bueno, pues léanlo porque además es muy sorprendente todo lo que investigan y muestran estos dos investigadores, en concreto, pues que el texto es del siglo XIX, sin lugar a dudas, y que fue escrito hacia 1880, más o menos, por un periodista guatemalteco que entró dentro de toda una faceta, todo un momento que se vivió en Guatemala de nacionalismo, de exaltación del nacionalismo guatemalteco y claro, toma en cuenta digamos, algunas tradiciones que sí oralmente existían del baile de la conquista, que se siguen representando. Él retoma los diálogos, los escribe además a la manera del siglo de oro español, porque efectivamente es un texto octosílabo maravilloso, ¿no? Y pues sirvió para enriquecer todo un panorama de nacionalismo de la región
Y ahí, pues yo me termino diciendo, pues la intuición de Armando García Gutiérrez en el 95 sí tuvo su punto, porque también las pastorelas en México fueron elaboradas y diseñadas en varias regiones de México, pero sobre todo en ciudades importantes, para también fortalecer el nacionalismo mexicano. Sorprendentemente, porque también se piensa que la pastorela es también una tradición que viene desde el siglo XVI, etcétera, 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 pero pues justamente se han retomado en estudios recientes, pues que tanto la pastorela y ahora con este trabajo de Castillo y de Cosich, pues que la, estas obras pertenecen a un proceso diferente al que nosotros nos habíamos imaginado. Y pues con eso termino. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Creo que el explorar un poco este pasado danzario siempre nos va a remitir a muchas reflexiones. Sobre todo, creo que hay bastante bibliografía, afortunadamente, al respecto. Y una de estas venía también a mi mente, es el Atlas Danzario, ¿verdad? Que es Mm, una recopilación de las danzas guatemaltecas y también de cómo se han denominado a través de la historia y la tradición mascarera también, que creo que ese es un detalle claro, bien interesante, sí, que a partir de toda esa evolución de las danzas, pues nos queda como guatemaltecos, como cultura guatemalteca, una tradición de máscaras riquísimas y que tiene también una exploración de carácter espiritual sumamente importante dentro de nuestros días. Y también la otra lectura que creo que es importantísima para esto, ¿verdad? Son los parlamentos de estas danzas, parlamentos y recitados en las danzas tradicionales de Guatemala, también de Carlos René García Escobar, que creo que son dos documentos valiosísimos que nos han dejado para poder, una vez más, insisto siempre en esto, de entender ese pasado, para poder entender qué hacemos ahora y así también es, hacia dónde vamos, sobre todo ese último punto que abordaba el doctor sobre la época de exacerbación nacionalista que encontramos dentro de nuestra identidad o identidades para poder plasmarlas dentro de la escena teatral o la escena dancística, en nuestro caso, que es desde la antropología teatral, ¿no? Está bastante unida. así Muchísimas es. gracias por esa magnífica Gracias. disertación, doctor Oscar. Y ahora vamos a pasar a la última ponencia que está a cargo del doctor Oscar Armando García Gutiérrez. Él es doctor en Historia del Arte por la No, no, no. Facultad. A ver, Eh, permite, es que yo Sí. ya pasé. Ay, Eso, perdón, sí, Sí, gracias. sí, Yo quiero no, que no, pase otra vez. sí, por favor. Gracias, disculpen, sí, perdón. El doctor Ricardo Alberto García Arteaga, perdone, doctor. está bien. El doctor Ricardo Alberto García Arteaga nació en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1958. Es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Obtuvo su maestría en el 2000 y doctorado en el 2007 en Letras en el posgrado de Letras de la UNAM. Ha sido coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro 2005-2009, secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM 2019-2020 y director del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usugli, INVA 2013-2014. Y el doctor Ricardo Alberto nos va a compartir su ponencia titulada Moros y Cristianos en Guatemala. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le dejo el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación. También quiero agradecer al maestro Jorge García, a Ángela y a todo el equipo organizador de estas jornadas centroamericanas, que siempre sé que hay mucho trabajo y es un placer estar colaborando con estas jornadas. Bueno, mi computadora no quiere entrar, así que no voy a poder compartir el PowerPoint, pero les voy a
a platicar de lo que se trata. Moros y cristianos, todo mundo ha oído hablar de la danza de moros y cristianos, es una de las danzas más, danzas drama, porque también tiene un texto, más famosas, empezó en España, se fue organizando, ya ven que España estuvo 800 años con la invasión musulmana, del 711 a 1492, y de la tradición de combates fingidos que había en toda Europa, y ellos hacen este combate fingido porque nadie sale herido. Es una recreación de la victoria de los cristianos sobre los árabes. Arturo Warman, piensa, como muchos investigadores, que empezó en el siglo XII, pero Francesc Masip nos hace un estudio más reciente y comprueba que es desde el siglo XIV esta danza, ya como danza que se presenta en las festividades. Entonces hay fiestas populares en España, en casi toda España, en algunas partes de Portugal. En Alicante se hace de una manera masiva. Digamos, hay mucha gente que lo ve, ahí está en la playa, llegan los musulmanes. Entonces hay diferentes representaciones, desde pequeño formato hasta gran formato. Moros y cristianos en el virreinato de la Nueva España. Ahí podemos ver que las primeras representaciones fueron en 1539 por los franciscanos. Motolinía, Fray Toribio de Benavente, en Tlaxcala 1539. Y el objetivo, es bien interesante cuál es el objetivo, porque eso sigue hasta nuestros días, es perpetuar las tradiciones en el vestuario y costumbres y ubicar a los indígenas como cristianos evangelizados. Entonces yo creo que esto es bien interesante porque hasta ahora tenemos moros y cristianos en muchas de las fiestas. En el siglo XVIII, es bueno decirlo, se separa de las élites, porque las élites eran las primeras que hacían moros y cristianos, organizaban en todas las festividades cívicas y religiosas, había moros y cristianos, pero lo dejan las élites en el siglo XVIII y se va a las comunidades rurales, que es la que lo siguen hasta nuestras fechas. Entonces se vuelve de alguna manera organizaciones populares. Actualmente hay danzas en todo el territorio, cada pueblo le da sus características propias, se apropia del texto, lo cambia, mete personajes, eso es realmente una expresión popular. Participan niños, jóvenes, adultos, y ahora empiezan a participar mujeres. Por ejemplo, hay elementos semejantes en las danzas. Uno es que los enseñaron los frailes, se representan las fiestas patronales, y la historia cuenta un suceso que ya todo mundo sabe, es la historia de una plaza ocupada por los musulmanes, y donde también hay una princesa, Floripes, que es bautizada y se casa con un español, Guy de Borgoña, y Floripes también la utilizan, va a ser embajadora, va a pedir que dejen la plaza, y no la dejan, empieza la batalla, finaliza cuando vencen los cristianos a los moros, y el rey, que cambia en muchos textos de nombre, en este caso Balán, rehúsa ser bautizado y es muerto. Entonces, básicamente ese es el tema de todas las danzas. Son dos cuerpos de danza, moros y cristianos, con trajes vistosos, depende de la población, y cada lugar le imprime una identidad. Eso va a ser muy interesante, como tenía yo representaciones en el PowerPoint, que después se los hago llegar, de Papalote, el Estado de México, con una gran máscara del Divino Rostro, en Guatemala, en Parramos, y en Guanacos, en El Salvador. O sea, va a seguir en toda Centroamérica moros y cristianos. Como les dije, hay pequeños formatos, no porque sean pequeños formatos, la duración varía. Yo he visto representaciones de media hora, 1 hora, 4 horas, por ejemplo, en Popolotla, donde hay una antigüedad de más de 300 años de esta representación, o también gran formato como los morismas de Bracho en Zacatecas, que dura 3 días la representación, donde meten también diálogos de los 12 pares de Francia,
y donde hay 20,000 personas participando, entre moros y cristianos, y 30,000 personas viendo la representación, porque es en un gran cerro donde hacen la imagen de los musulmanes hacen una imagen con los cuerpos de la media luna, con la estrella, y bajan corriendo del cerro. Y también al día siguiente los cristianos hacen la cruz con cuerpos humanos y bajan corriendo a tomar la plaza. Bueno, ¿qué pasa en Guatemala? La capitanía de Guatemala, 1540, 1821, estaba compuesta de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y el estado de Chiapas. Dependían nominalmente de la Nueva España, pero en realidad era muy independiente su organización, de tal manera que en muchos lugares se llama el gobierno o reinado de Guatemala. Su población alcanzó cerca de 1 millón y se independizó igual que nosotros en 1821. Empezó la Nueva España en 1821, se independiza y en 1823 se separa de México, pero las costumbres siguen siendo muy parecidas. De acuerdo con el antropólogo Carlos René García Escobar, en su Atlas Danzario, que sí consultamos, de 1996, decía que en el 1900 había 43 danzas de moros y cristianos, 9 en Zacatepeques, 7 en Escuintla, 3 en Baja Verapaz, 2 en Xochitepeques, y en Chimaltenango 2, y así en Sololá, Totonicapán, Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango. Entonces vemos que había 42, no sé cuántas hay en este momento, porque las danzas drama a veces desaparecen por problemas de las familias, problemas económicos, y a veces se vuelven a retomar, ¿no? También hay variantes de la danza de moros y cristianos, 12 pares de Francia, el español, entre otras que se van derivando. Es muy interesante cómo son las familias, los dueños, como se les llama, que adquieren el compromiso y el ensayo, guardan los textos, guardan los vestuarios, y a veces son los que organizan para pedir más dinero, para cambiar los vestuarios, etcétera. Entonces se les llama los dueños de las representaciones. A veces los textos es muy interesante porque a veces siguen siendo orales, a veces están escritos, a veces están publicados, varía muchísimo. Y las coreografías son muy distintas, eso hay una gran riqueza. Por ejemplo, en Guatemala incluyen a un gracioso, que es el calpulín. En Tecpan, Chimaltenango, es muy interesante porque, bueno, fue la primera capital de Guatemala y obviamente hay moros y cristianos con grandes vestuarios vistosos, y lo acompaña la marimba. Esa es una de las representaciones donde está la marimba, incluso en las procesiones llevan la marimba con ruedas en las procesiones, ¿no? Cuando hay la fiesta patronal. Por otro lado, en Parramos, Chimaltenango, también hay procesión de niños, jóvenes y adultos, un gran vestuario, muy vistoso, muy costoso, digamos, también. Y la fiesta es el 28 de diciembre, Santos y Niños Inocentes, y cultura cachiquel. Entonces, cada cultura le va a imprimir un color cultural muy interesante, y aquí vemos que se acompaña también de tambor y flauta, y traen el chinchín o la sonaja, ¿no? Digamos, acompañando también a la música. En Chiquimula también, los mayas de Copán, que eran los mayas de la región Chortí, la fiesta de la Señora de Tránsito, 15 de agosto. Y aquí es muy interesante porque hay más mezcla, hay levantamiento de las máscaras y espadas, o sea, hay todo un ritual con los vestuarios de la danza, muy a la manera mesoamericana, a la manera del Rabinal Achí, digamos, y hay otros tipos de representaciones en el Cerro de la Cruz, dan gracias por el año agrícola, y es un homenaje histórico y cultural donde los moros y cristianos están incluidos, ¿no? También representan con tambor y flauta en el atrio de la iglesia, también en la casa de los dueños, en muchos otros lugares.
y dura aproximadamente 1 hora esta representación con 200 espectadores alrededor, que básicamente son los familiares y algunos grupos de las organizaciones, ¿no? Entonces son pequeños formatos donde se dan estas representaciones, tanto en los atrios como en lugares más cerrados. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo podemos decir más cosas que los antropólogos no han dicho o que los sociólogos no han dicho, y lo tenemos que decir la gente que nos dedicamos al estudio de las artes escénicas. Por ejemplo, la representación de moros y cristianos en Chiquimula. Yo propongo un nuevo estudio que yo lo he realizado en otras danzas drama, es el contexto histórico y situación actual del lugar, porque la estamos estudiando en el 2024, ¿no? La estamos estudiando en otro año. Y entonces, ¿qué situación actual tiene esa población, ese territorio? Cómo se maneja la religión comunitaria, si le piden permiso a la iglesia, si está separado. Y es muy interesante estudiar la puesta en escena y su espacialidad. Para esto yo estudio los sistemas de significación de Tadeusz Kozan, que es para estudiar una representación teatral, porque me da elementos del actor, me da qué gestos hacen corporales, aunque tengan máscaras, qué movimientos hacen, cuál es la coreografía, cómo es la máscara, porque la máscara cambia en cada lugar, cómo es el vestuario y qué significa, porque lo vemos muy vistoso, pero qué significa cada cosa y cómo ha ido cambiando en el lugar hasta llegar a este traje popular que va cambiando con el tiempo. Elementos exteriores del actor, el espacio, si se adorna, si no se adorna, si está cerrado, si está abierto, si traen un chinchín, si traen la espada, si traen una bascada. Cada lugar cambia la danza. ¿Y cómo se ejecuta? ¿No? O sea, cómo se ejecuta, cuánto es la duración, qué texto tomaron, qué partes del texto cambiaron y va cambiando. Y en la procesión también, si van junto al santo, si es importante la danza en las otras danzas o si es el tercer, cuarto lugar. Cada lugar tiene estatus en las danzas también, es muy importante irlo conociendo. También ir conociendo qué pasa con los ejecutantes, cuál es su vida, por qué hacen esta danza, ¿no? ¿Cuál es su subjetividad? ¿Por qué? ¿Por el santo o por la familia? ¿Y cuál es su organización? ¿Dónde ensayan? ¿Cuánto tiempo ensayan? ¿Cómo se eligen los personajes? ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cómo negocian con el municipio, con la iglesia? O sea, todo eso creo que es un campo fértil para investigar. También, ¿qué pasa con los espectadores? A mí me importan mucho los espectadores porque ven la danza, ¿cómo la ven? Si la ven como identidad del pueblo, si la ven como algo más devoción. Hay danzas drama que le piden favores a la Virgen, favores al santo, hay mandas, y cómo está ahora esas danzas en cada lugar. Y también el texto, como si lo guardan, si está en un cuaderno, si está editado. Y a mí me interesa mucho y hago un esquema yo en un libro que está por salir sobre la danza drama de los tecuanes en Morelos, aquí en México, y hago un esquema sobre los saberes de la danza. Me interesa mucho porque nada más vemos la danza, pero no vemos los saberes que tiene la danza. Y yo hice un esquema, por ejemplo, que está la danza en medio y de un lado está el texto y del otro lado está la representación. O sea, ¿qué saberes tiene el texto y qué saberes tiene la representación? O sea, cómo se mueven, cómo empiezan, si empiezan 5 enfrente de otros 5, también cuál es la vida cotidiana de estos ejecutantes, la historia del lugar tiene mucho que ver con esta representación. Las otras danzas tiene que ver si se parece el vestuario a otras danzas, a la danza del venado o no, cuál es la diferencia. Eso es muy interesante saber
Y el grupo de danza. El grupo de danza tiene saberes. ¿Por qué? Es como un grupo de teatro. En el grupo de teatro hay complicidades, en los ensayos hay chistes, hay convivencia, que eso se ve en la representación. O sea, confías en el otro, ya sabes cuándo va a entrar, si se le olvida, le ayudas. O sea, en ese cuerpo de danza hay muchos saberes la gente que ha participado muchos años le ayuda a los otros que apenas empiezan. Hay gente que lleva 50 años danzando, hay otros que empiezan. Entonces, ¿cómo es la compositiva de ese grupo de danza? Es un saber también. Y después, ¿cómo lo toma la comunidad de esa danza? O sea, si es identitario de ese grupo, de esa comunidad, si le tiene respeto, si bailar en la danza te da cierto estatus o no, reconocimiento. ¿Y cuál es la relación con otras comunidades? Esto es muy interesante porque a veces las danzas van a otros lugares a representarse, por lo menos en México, no lo sé en Guatemala, no he hecho muchos estudios, pero van a otros lados a representarse y a danzarle a otro santo. Entonces hay este tipo de relaciones con otras comunidades, cómo se ven estas danzas. También empieza a haber reuniones de piteros, les llamamos acá, los que tocan la flauta y el tambor, y de músicos de las danzas. O sea, hay reuniones donde los saberes de estos músicos se comparten. Y también hay reuniones de la gente que danza. Por ejemplo, acá hay una reunión de tecuanes donde es una danza drama, donde se representan tecuanes de 5 estados. Entonces, ves cómo el mismo tema de la danza, cómo varía. En Veracruz se hace más lento, hay más representaciones indígenas, como en otros es mucho más rápido, como en otros hay texto, en otros no. Entonces, esas relaciones son las que hay que estudiar con los saberes de la danza. Conclusiones. Moros y cristianos puede ser una representación íntima o de masas, como ya lo dijimos, y hay muchas semejanzas entre las danzas, la historia, la organización, la música, la danza, la forma de decir los textos recitados, muy al estilo del siglo XVI, XVII, cómo ha variado esta forma de decir los textos. También hay grandes diferencias. Por ejemplo, en algunos moros y cristianos no hay texto, en otro dura 1 hora, en otro 4 horas, ¿no? En otro 3 días, como ya lo vimos. Cómo son las máscaras, cómo ha ido cambiando, los vestuarios. Es muy interesante cómo son tan diferentes, y las coreografías también, ¿no? Cómo es un teatro popular, como lo decía Alejandro hace un rato, es un teatro popular desde el pueblo y para el pueblo, por eso merece ser estudiado. Y la finalidad es fortalecer los lazos comunitarios e identidad de los pueblos, con estos moros y cristianos, curiosamente. Entonces, para concluir, es importante reclamar e incluir como parte del territorio teatral las representaciones populares de las danzas drama como prácticas escénicas en Latinoamérica. Y así elaborar teorías a partir de las praxis escénicas. O sea, no traer teorías, sino sacar teorías de la forma de representar estas danzas drama. Porque sabemos, como ya lo expliqué hace un rato, los saberes que tiene la danza en los territorios, en el texto, en la representación, en las historias de las comunidades. También hay que ver si es el cuerpo como ofrenda al santo o ya no hay relación con el santo patronal, qué tanto hay esa devoción en las danzas drama actualmente. Entonces, ese es lo que yo quería rescatar de los moros y cristianos, tanto en México como en Guatemala, y la forma de, podemos decir, nueva de estudiarlos, porque hay que estudiarlos y decir cosas que no dicen los antropólogos, que no dicen los sociólogos, sino que tenemos que decir la gente que nos dedicamos a estudiar las artes escénicas desde las praxis, desde las danzas, hacer teoría teatral o teoría danzaria en este caso. Pues muchas gracias, eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Me interesa muchísimo esta última reflexión que, bueno, ya la había hecho anteriormente sobre, ya hay mucho que se ha hablado desde la antropología, desde la sociología, hay bastante investigación sobre estos fenómenos danzarios,
pero ¿qué tenemos que decir desde el arte? Eso me parece fenomenal, sobre todo desde la conducta de los personajes en la escena, la codificación de los desplazamientos, la coreología, qué tenemos que implementar o qué tenemos que estudiar ahora a partir de los estudios, de las investigaciones que han hecho desde otras disciplinas. Y yo quisiera compartir un fragmento porque me parece importante también tener una referencia auditiva de lo que usted mencionaba sobre los parlamentos, ¿verdad? El tipo de parlamentos y el tipo de melodía que tienen estos textos que están construidos de inverso. Entonces solamente quisiera leer un fragmento justamente de los diálogos de moros y cristianos, Rey Moro. Permíteme, gran Señor, que me postre ante tus pies, disimulando mi horror, os pido que me perdonéis, Rey cristiano, pues en el nombre de Dios y la Santísima Trinidad recibas el agua del bautismo y también tu libertad. Me parece también riquísimo el trabajo que han hecho estas familias que por generaciones han conservado no solamente los trajes, las máscaras, sino Sí. esta tradición oral que pues ya después algún experto ha registrado. Pero este trabajo de oralidad ellos lo tienen conservado, ellos lo tienen todavía cuidado dentro de sus familias. Y entonces, en este momento pasamos a la parte de preguntas y ahora sí las preguntas van a ser con todos los doctores para que podamos conversar sobre cada una de sus disertaciones y tenemos tres preguntas muy puntuales respecto a las presentaciones que hemos tenido y que antes de esto me gustaría también enmarcar la importancia de poder reconocer toda nuestra tradición, ya sea desde la danza, en general desde las artes escénicas propias, porque además Guatemala y México pues tienen tradiciones bastante similares y entonces reconocerlas como propias y saber qué podemos hacer con ellas en la actualidad y qué podemos estudiar desde el arte en estos fenómenos del arte. Y bueno, vamos entonces con la primera pregunta que dice, en estos años que en Guatemala se conmemoran los 500 años de la conquista española, en el ámbito teatral, ¿qué reflexiones se deberían realizar para entender de mejor manera la tradición e historia del teatro en Guatemala? Va dirigida a cualquiera de los tres que quiera compartir con nosotros esta reflexión. Por favor, doctor Alejandro. Bueno, no es que quiera contestar exactamente la pregunta, que es muy interesante. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que se está planteando ahora, es decir, hay que hacer trabajos en común, establecer redes y reflexionar desde una perspectiva que es nuestra, no dejarnos imponer por un edificio, digamos, de investigación de las artes que ya no está nombrando lo que queremos nombrar, ¿no? Y que además que la investigación artística nos lleve también a establecer vínculos con la creación misma, ¿no? Y yo creo que ahí hay un camino muy amplio, y de hecho esta mesa es una prueba de ello, ¿no? Así es que adelante. Ya sé que no estoy contestando, pero tiene que ver. Sí, Sí, doctor, gracias, doctor Alejandro. Por favor, doctor Ricardo. Sí, eh, pues desde mi perspectiva lo estuve reflexionando durante la sesión. eh, yo, y que va conectada a la pregunta, es un muy buen momento, es un privilegiado momento para que también ya dejemos o que no se nos estén, como dice Alejandro, imponiendo eh, estructuras, ideologías y- y propuestas bastante perversas, ¿no? Para retroceder a la idea de los dominados y los dominantes y los malditos y los inocentes, etcétera, etcétera, que es un pensamiento de veras de hace muchos siglos, sino que de veras estemos ya asentando que la historia propia de América Latina y en especial la historia centroamericana y mexicana
deben apartarse ya de la frontera política y recuperar la idea de región. Eso nos va a permitir estudiar nuestros eventos de manera mucho más amplia, mucho más reflexiva y con una perspectiva crítica mucho más acertada, diría yo. Los temas que se han propuesto hoy, si los analizamos no como un evento guatemalteco o como un evento mexicano, sino como un evento regional, pues verdaderamente ampliaremos muchísimo nuestro panorama y tal vez demos un paso adelante y no cinco atrás. Y romperemos con el nacionalismo que Además, nos ha hecho mucho daño, ¿no? muchísimo, muchísimo. Sí, yo ahí quería abundar en una nueva mirada de las artes escénicas, que sería la filosofía de la praxis, o sea, y en el territorio, o sea, eso es lo que yo proponía, o sea, vamos a estudiar una danza-drama en Esquipulas o en ciertos territorios o en la antigua Guatemala, donde será esa representación, y qué tiene de particular, o sea, no de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general, qué es lo que nos da identidad y solo nosotros sabemos qué está pasando en ese lugar. Nadie nos viene, o bueno, algún investigador puede venir de fuera y decir, esto está pasando, pero nadie mejor que nosotros de decir lo que está pasando en un lugar si somos habitantes de ese lugar, conocemos más ese lugar, y creo que hay que valorar ese tipo de investigaciones desde nuestros territorios y quitando todo lo demás de generalizado, ¿no? Eso es lo que yo quería proponer. Sí, claro, y además creo que el hecho de que haya también tantos estudios nos pueden servir como puntos de partida referenciales, pero encontrar cuáles son los puntos de convergencia entre esas investigaciones, qué nos sirve estructuralmente desde la investigación para poder encontrar lo nuestro, me Así parece. es. Pero ahí es interesante porque estamos acostumbrados a tomar las grandes teorías o lo que ya hay, pero ¿por qué no crear nuevas teorías desde la praxis? Eso es lo más interesante, porque eso nos da valoración también a tanto lo que estamos, nuestro objeto de estudio, como a los investigadores, ¿no? Nos da esa altura de proponer ciertos saberes que están ahí y de proponer unas teorías sobre los moros y cristianos en Guatemala o en Parras o en Antigua, ¿no? O sea, a eso me refiero. Claro, claro, por supuesto, porque al final estamos en un momento, como bien decían, bastante favorable, sobre todo porque tenemos acceso a muchísima información y también tenemos acceso a esas danzas, es decir, ahora es mucho más fácil trasladarnos a ese espacio y estudiarlo, investigarlo desde nuestras propias miradas y que ese universo conceptual pues ya se traslada a nuestro lenguaje, a nuestras necesidades, me parece importantísimo generar nuestras propias formas investigativas, Sí, estructurales de pensamiento, por supuesto que sí, y ahora sí, investigar qué es lo que pasa con estas danzas, con estos fenómenos escénicos desde nuestra necesidad y también sensación identitaria, ¿verdad? Voy a hacer la segunda pregunta. En estas formas de teatro del periodo colonial, ¿qué tantos rasgos comparten Guatemala y México? Bueno, yo creo que tiene una asignatura pendiente porque realmente hace falta investigar mucho. Porque es cierto que todo en los estudios literarios obviamente se ha privilegiado no solamente los sistemas textuales, sino también las escrituras canónicas. Y hay que buscar, trabajar con los discursos subalternos. Y eso tiene la asignatura pendiente, pero está claro, tenemos una historia común, ¿no? Tenemos prácticas culturales comunes, y así es que, pues, lo que tenemos que hacer es, pues, ponernos a trabajar, investigar, ir al campo, darle valor a lo que hacen en las comunidades, no quedarnos solamente con digamos, las formas cosmopolitas, no porque sean malas, que sean el terror, sino que hay que darle voz a esos discursos que han sido ignorados, por no decir Sí. acallados. Sí, por otra parte se ha
normalizado la marginalidad. Y yo creo que hay que romper también con esa visión. Yo creo que justamente la marginalidad como tal debe convertirse en un proceso plural y en un proceso que irrumpa territorios, que irrumpa, como lo que está mencionando Ricardo, pues ya una investigación mucho más cercana a quien produce ese evento. Y de esa manera, junto con yo diría, seguir fortaleciendo una documentación que tal vez no ha sido lo suficientemente revisada, como mi sorpresa cuando encontré este artículo sobre la danza de la conquista. Em, o sea, ese es ese ahí es el punto en donde se nos sigue llamando la atención de que hay mucho todavía por descubrir, por revisar, por releer, porque a lo mejor ya se ha leído, pero hay que volver a retomar varios aspectos. Insisto, para romper la frontera, yo me permito hacer un breve recuerdo o sea, mi familia es de Chiapas y siempre escuchaba yo y además mi papá era marimbero, y entonces yo escuchaba siempre toda esta cuestión de controversia entre qué marimba era la mejor, ¿no? Mi padre, siendo chapaneco, siempre lo dijo a los cuatro vientos, las mejores marimbas construidas, o sea, en su construcción, en su afinación y en su ejecución, son las guatemaltecas. Por eso tuvo que emigrar a la Ciudad de México, porque en Chiapas por poco lo, lo linchan al pobre, pero él siempre como músico, como un riguroso músico, pues él ya empezaba a romper esas fronteras y eso le valió además de que los guatemaltecos cuando él visitaba Guatemala, pues lo adoptaran inmediatamente. Yo ahí aquí quería agregar que, por ejemplo, aquí tengo un texto de Moros y Cristianos de una región de Soconusco, Acapetagua, que dura 3 horas y media la representación. Y es bien interesante cómo los textos son tan variados, algunos están en verso, otros no, y es muy interesante porque en cada región tiene un color local, tiene tanto del texto, de los vestuarios. Yo creo que eso es una materia pendiente, ¿no? De qué pasa con los textos en cada lugar, qué pasa con los vestuarios, las máscaras. Eso no, los antropólogos lo han dicho de alguna manera, pero desde el punto de vista representacional no lo hemos todavía dicho, ¿no? Y eso es materia pendiente de todos. Sí, y yo creo que hay una referencia que a mí siempre me ha gustado mucho porque creo que está sumamente sistematizado, que es todo este proceso que hicieron con los japoneses, ¿verdad? Por ejemplo, que todo el teatro no viene de esa cultura muy popular, pero llega a un punto de sistematización producto, claro, de sus vinculaciones culturales y espirituales, pero que eso mismo a mí me parece que es fundamental el estudio y la sistematización desde el arte para poder estudiar también nuestras propias expresiones, porque hay también una necesidad de esa codificación de los desplazamientos, de la semiótica del movimiento y también de cómo han cargado de historia espiritual los vestuarios. Y de hecho, Miguel Ángel Asturias, ya que estamos en el momento de Miguel Ángel Asturias, pues tiene uno de los tantos textos que es el Torotumbo, que hace mucha referencia sobre los vestuarios y también en Lida Sal, ¿verdad? Los trajes de los perfectantes, pero porque nuestro universo mágico, espiritual, se centra y me atrevo a decir que se materializa con gran fuerza en los vestuarios de las danzas tradicionales. Entonces, el arte del signo, como decía anteriormente de Tadeusz Kouzan, el signo del vestuario desde nuestras danzas, qué tiene que decir y qué se tiene que explorar actualmente. Y entonces voy a ir a la última pregunta, que es, ¿el Teatro Virreinal de México determinó de alguna manera las formas de teatro en Guatemala o sencillamente son fenómenos escénicos distintos? Ah, qué buena pregunta. No, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que había rutas teatrales.
Está muy claro, por ejemplo, que salían del puerto de Cádiz, en España, o de Sevilla, llegaban a la isla de la Española, llegaban a La Habana, llegaban a Santo Domingo, y luego llegaban al puerto de Veracruz. Esos cómicos, que además tenían que pedir permiso a la Inquisición y a la Real Audiencia, a la corona, y finalmente a veces como polizones embarcaban en las naves y llegaban hacia América. Luego, el puerto de Veracruz, algunos iban hacia Córdoba, Puebla, e iban hacia Oaxaca y llegaban hacia Centroamérica. Y los otros iban, por lo que se conoce, el Camino de la Plata, iban hacia el norte, hacia Zacatecas, tenemos referencias hasta de representaciones en Chihuahua, donde pues, prácticamente era un mundo inexplorado. Entonces, claro que hay una relación, no se ha trabajado. Y seguramente hay una gran documentación en archivos nacionales, ¿no? En archivos generales, en los ramos de inquisición, de diversiones públicas, pero hay que ponerse a trabajar. Es como este documento que me encontré en el Archivo General de la Nación de disposiciones en el siglo XVII sobre cómo tendrían que ser las procesiones y representaciones del corpus en la ciudad de Querétaro. Así debe haber en Guatemala también, desde luego. Bueno, yo por mi parte nada más, pues también agregar que aparte de que es una beta de estudio impresionante, em, tendríamos que considerar al teatro como un sitio de convergencia y de convocatoria de las ciudades. Entonces, eso tendría mucho que ver con las urbanizaciones que va a tener Guatemala y el lugar que va a tener el espacio del teatro en el sentido estrictamente urbano, ¿no? Por ejemplo, me impactó un poco, bueno, habrá que estudiarlo, pero cuando vi lo que era el casco de lo que fue un teatro en la antigua, que pues a lo mejor fue cine, ¿no? A lo mejor yo estaba muy ilusionado y ahora es un mercado de artesanías, pero en fin, los usos de los espacios teatrales han sido múltiples, pero pues habrá que verificar, ¿no? Cómo justamente hacer un primer panorama o a lo mejor ya se ha hecho, pero un primer panorama de los espacios virreinales en Guatemala que tendrían una conexión directa con lo que se hacía en Ciudad de México principalmente. Como en el caso de las capillas abiertas. Claro, claro. Yo ahí abundaría también en el libro de Maya Ramos, por ejemplo, de actores y compañías en la Nueva España, siglo XVI y siglo XVII, pero yo sí sospecho que las actores y compañías de teatro siguen un rumbo, un carril, y el arte, por ejemplo, en este tipo de danzas, drama populares, de evangelizadoras al principio y después netamente populares, sigue otro carril, ¿no? Tan es así que en una fiesta patronal puede haber una representación teatral y están las danzas, o sea, son dos carriles para mí de las artes escénicas, ¿no? Que a veces se juntan, pero para mí son dos tradiciones diferentes, ¿no? Sí, y yo creo también importante el registro e interpretación de lo que pasa alrededor del fenómeno danzario, ¿verdad? Porque ahí también hay suficiente información para poder interpretar a nivel de arte. Hay un fenómeno que sucedió hace un par de años acá en las fiestas del Paván, ¿verdad? Que hay danzas dentro de la fiesta. Pues la maestra Lucía Armas, que es bailarina, ella hizo una coreografía sobre la velación de las máscaras, que me parece sumamente interesante porque esa velación de las máscaras no se vive en público. Es Ujú, un acto ritual privado de los hombres que van a ujú. colocarse las máscaras y que las van a danzar al día siguiente. Pero entonces ellos pasan toda la noche en vela, es un rito totalmente masculino, pero me parece sumamente importante cómo la maestra, a partir de esa información, la maestra Lucía Armas, la información que le dan de qué sucede dentro de ese rito, hace una interpretación danzaria y realiza una coreografía de la velación de las máscaras, aunque no sea originalmente o una danza o no lo podamos ver.
¿verdad? Todo el fenómeno sociocultural que está alrededor también del hecho artístico. Y esto me lleva también, hay una cita que ustedes mencionaban también anteriormente, hay una cita que me trae a la mente esto que estamos hablando sobre la importancia del teatro y cómo a través del teatro podemos entender también el fenómeno más complejo desde el arte teatral. Y la cita dice: la tendencia a mirar los fenómenos más heterogéneos a través de los lentes teatrales muestra la universalidad del teatro, su capacidad para ofrecer una visión total del mundo en toda su complejidad. Se podría decir que el teatro es un signo que da cuenta de manera metonímica de una realidad mucho más vasta y compleja, y de la cual este es solo una ínfima parte. Me gusta muchísimo entender, creer que el teatro también nos da esa posibilidad de acceder a todo ese conocimiento desde todas las disciplinas y desde todas las miradas humanas, pero que al final es el mismo conocimiento. Pero el teatro nos da ese gran lente, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctores. Y Profesora vamos Cocoy, a sí, perdón. rápido, es Sí, que uno de mis alumnos aquí presentes tenía un comentario que hacer. por favor. ¿Hay tiempo todavía? Sí, por favor, porque ahora vamos a pasar a las conclusiones de Rápido. cada uno. A ver, aquí Máximo Maya Tizoc. A ver, entonces Fernanda. Bueno, mi nombre es Fernanda y pues soy estudiante de teatro, estoy en el último año del colegio y también desde muy pequeña he sido bailarina de danza folclórica en la Ciudad de México. Entonces, después de escuchar, creo que desde la estructura de esta charla fue desde la llegada de los españoles, ¿no? Y del teatro español hasta los moros y cristianos, y he tenido la oportunidad de bailar moros de Michoacán en varias funciones. Entonces, se me hace muy padre la idea de pensar la danza con el teatro, porque creo que van de la mano. Recuerdo ver una grabación de la obra Fuente Ovejuna 2018 en España y vi las danzas, ¿no? Entre acto y acto había danzas y me di cuenta que la forma de bailar era muy semejante a la de Oaxaca. Entonces, desde ese momento, con la profesora Araceli Rebollo, que también es parte del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y es especialista en teatro español, cómo en la danza mexicana hay estos tintes de la danza española. Y ahorita que estaban hablando sobre los moros y cristianos, me puse a pensar en que creo que para empezar en la danza tiene, en México y en Latinoamérica tiene muy poco material teórico y la forma de enseñar danza generalmente es, pues vas a un taller y tú lo ves, ¿no? O cómo se llevan los bailarines para empezar, que creo que es como que no hay una academia, ¿no? Es como muy aparte y además es tradición, y cómo puedes tener diferentes espacios de ensayo. Y pensaba, por ejemplo, hace rato que vi una fotografía del profesor Oscar Armando que trae el vestuario, me pareció ver unos botines y pensé, claro, esta conexión latinoamericana del uso de los botines, que además vienen del flamenco, pero como creo que para mí el flamenco es una cosa muy aparte del zapateo y de los botines latinoamericanos, porque creo que hay una necesidad de golpear al piso y no golpearlo por odio, sino para expresarnos, para sacar lo que sentimos, para sacar lo que queremos. Y creo que la danza somos actores que no hablamos, pero que hablamos con muchas cosas y en rigor somos bailarines, pero necesitamos de distintas cosas que el teatro nos puede dar. Y me parece fascinante esta idea de poder compartir como el conocimiento tanto del teatro, la literatura y la danza con Latinoamérica. Y pensando en Guatemala, creo que ha sido muy poco la danza que yo he podido ver, pero es que lo único que yo puedo decir de Latinoamérica y las danzas es que comparten el mismo sentimiento de liberarse. Y creo en esta necesidad de investigar para, creo que revolucionar y aprender con H nuestra identidad, porque creo que buscar en la danza la identidad solo es buscar la danza a nivel país, a nivel estado, a nivel ciudad y a nivel personal. Y creo que el teatro es eso, ¿no? Buscarnos, pero hay muchos que no podemos hablar con la voz, que no fonamos, que necesitamos movernos. Y también
bueno, mis áreas de especialización en el colegio son la producción y el diseño. Justamente hace rato que el profesor Ricardo hablaba sobre el vestuario, yo decía, es que hay muchas cosas, ¿no? Del vestuario, de las telas, de cómo nos apropiamos de las telas, de cómo nos apropiamos del calzado. Y también pensaba quizá para mí es como muy lógico, no lo quiero decir, pero en mi participación o en mi actuar como productora pienso en las ferias, ¿no? Y cómo es una producción colectiva, tanto general a nivel calendarización, ¿no? Decíamos que hay una ruta crítica para cada año. eh, Entonces, pensaba como la producción en colectivo, ¿no? Tanto en la danza como en el teatro, en estas festividades, y pues ya creo que a investigar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad qué interesante intervención y yo sé que podríamos tener mucho más tiempo hablando de esto, sobre todo porque es una inquietud regional. Estoy segurísima de eso que siempre nos pasa. Vamos entonces ahora al momento de conclusiones y les dejo a ustedes este momento para que ustedes puedan hacer sus conclusiones. Ay, perdón. Sí, entonces solamente lo vamos a hacer breve, perdón. Sí, claro que sí, con mucho gusto, por favor. Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de ser breve porque, bueno, me llamo Tizoc. Voy a soltar una serie de ideas y voy a terminar con una pregunta y, bueno, ya aprovechando que están los tres doctores. Bueno, se ha hablado de cómo el teatro y estos saberes, también se habló de los texto, pero los saberes del cuerpo, ¿no? Y cómo, y desde dónde se ha estudiado. Y bueno, les digo, suelta una serie de ideas. Por ejemplo, la imagen del diablo en ciertas comunidades no es el diablo cristiano, es como el diablo, como esa otra entidad de los cerros. Entonces, también desde dónde se han estudiado y qué se ha dicho de todas estas historias, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que reinterpretar desde ahí. Otro ejemplo que tengo es un señor, una vez un señor de Toluca me decía que no me fijara en el santo, sino en la función que tiene para la comunidad. A la comunidad lo que menos le importa es el santo, de dónde viene, cuál es su atribución, sino qué función tiene en la agricultura y para la fecha, para lo que lo usa. Y bueno, sí, ¿no? Lo de los saberes del cuerpo. Y sobre todo la pregunta que les quisiera hacer es que si se ha investigado alguna de estas danzas, desde la idea como que es una información encriptada de algún pasado indígena, o sea, con toda la intención de ser una información encriptada. Claro. Pongo el ejemplo de los concheros, que ellos realizan sus danzas, uno los ve y van a echarle a tal santo, ellos cumplen las fechas católicas, pero cuando uno se adentra, y entre ellos lo platican, ellos están trabajando otras cosas, ¿no? Pero están como, está sobreviviendo como algo que a lo mejor en algún momento no podían manifestar abiertamente. Ahora se ha abierto mucho y estos grupos de danza conqueras dan camino, ¿no? Para que entre por familias y por linajes. Entonces, esa pregunta, quisiera saber si ha habido investigación sobre estas danzas o esas tradiciones como información encriptada para que se entienda por ciertas personas, ¿no? Claro. Gracias. Ahí yo Gracias. quería contestar. Perdón, Pero, perdonen, disculpen, solamente pueden contestar la pregunta y de una vez hagan su conclusión con la pregunta para que podamos pasar a la parte final en donde se les va a compartir el enlace a las personas que han estado presentes para su asistencia. Entonces, ahora les dejo la palabra, es el momento de responder la pregunta y la vinculamos con sus conclusiones. Gracias, doctores. Alejandro, si quieres empezar. No, no, adelante, Ricardo. Mis conclusiones ya fueron dichas aquí. Bueno, ahí mis conclusiones serían esta necesidad de la filosofía de la praxis, o sea, de voltear a ver a lo particular y de ahí construir nuevas teorías, nuevas ideas eh, desde nosotros, ¿no? Desde los territorios, desde nuestros colores locales. Y, por ejemplo, contestando la pregunta, es muy interesante, yo que estudié el tecuanes, la danza drama de tecuanes,
Adentro, la hipótesis que yo lanzo es que hay un problema de la apropiación del territorio y del agua por la hacienda. Entonces, el tecuán, que es el jaguar, se sacrifica para realizar un nuevo pacto entre la hacienda y los indígenas sobre este territorio y el agua, donde es mucho más equitativo la distribución, ¿no? Entonces sí creo que las danzas tienen muchos saberes, algunos encriptados, como decía el compañero, y otras también está encriptado, como decíamos, en los vestuarios, en la forma de moverse, y que nuestros pueblos indígenas son totalmente de danza, la danza y el canto, ¿no? Y por eso esa necesidad de seguir representando danzas, drama, ¿no? Esa sería mi conclusión. Bueno, por mi parte, la conclusión con respecto al tema que expuse es valorar en lo posible para los estudiantes, para los colegas, lo que es una historiografía crítica. Es decir, no seguir repitiendo cosas que se dijeron en algún artículo, en algún libro, sino ser siempre muy precavidos de que hay esta reiteración y que hay que renovar nuestra investigación con una lectura específica y crítica de la documentación. Gracias. Bueno, Doctor, entonces, bueno, sí que añadiendo esto que es importante ir a estudiar los sistemas textuales desde el espacio, no solamente desde una perspectiva estilística o lingüística, sino también desde el espacio en donde se producen y se colectivizan, se socializan estos textos. muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta ponencia maravillosa. Realmente siempre es muy, es que decir enriquecedor, pues es algo trillado, pero realmente una entra con una información base y sale con mucha más información que quiere ir a buscar y además la necesidad de generar espacios de conversación sobre este tipo de investigaciones. Creo que eso es lo más grato de estas conversaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir tan abiertamente el conocimiento, por responder las preguntas también siempre con tanta apertura, siempre eso se agradece. Y vamos a pasar entonces a la entrega de los diplomas y también vamos a hacer la invitación porque las jornadas académicas de literatura centroamericana pues siguen, ¿verdad? Entonces vamos ahora a ver la entrega de nuestros diplomas. Es un pequeño reconocimiento a los doctores, pero con muchísima gratitud de que siempre estén disponibles para compartir su conocimiento. Y el diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras. Otorgan diploma a Dr. Óscar Armando García Gutiérrez por su excelente participación en el desarrollo del panel Teatralidades Virreinales, como conferencista de su ponencia titulada Una danza de la conquista guatemalteca, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024, ir y enseñar a todos. Firman Jorge García González, coordinador general de las Quintas Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y la Magíster Santos de Jesús Dávila, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Muchísimas gracias. ahora, muchas gracias. Y ahora hacemos entrega. Bueno, es la misma información, pero muchísimas gracias también. Ahora creo que podemos ver el siguiente diploma. Gracias al doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri. Muchas gracias por su participación. Y el siguiente diploma
también otorgado al doctor Ricardo Alberto García Arteaga. Muchas gracias por su participación, por sus excelentes ponencias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. A la próxima entonces. Nos Nos vemos el próximo año, seguro. Sí, por favor, tiene que ser así. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos han estado acompañando, también los invitamos a que continúen con nuestras actividades académicas. Tenemos la siguiente, que es el 18 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Es un panel titulado 500 años, invasión, literatura y resistencia, a cargo de Miguel Ángel Oshlag, Negma Coy y Alicia Sen. Entonces los esperamos en nuestras actividades académicas. Gracias, doctores, gracias a la audiencia. Seguimos siempre compartiendo conocimiento por estos espacios. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, saludos a todas y a todas. Somos Humanidades.